González Borrás, alumna de Didáctica de la Educación Plástica en la Universidad Europea de Madrid. A continuación, voy a presentar un vídeo explicando el arte en la segunda mitad del siglo XIX. Para explicar el arte en la segunda mitad del siglo XIX, me he centrado en un documental llamado Los impresionistas, genios de la pintura, más concretamente en la figura de Vincent van Gogh, en la cual se narra toda su obra artística, así como su vida personal. Van Gogh nació el 30 de marzo de 1853 en Holanda. Era un chico tranquilo e introvertido que comenzó su carrera artística a los 16 años como aprendiz de un marchante de arte. Este hecho provocó que el autor estuviera en contacto permanente con los artistas del momento, tales como Rembrandt, François Millet o John Constable. Pero los fracasos amorosos y los problemas tanto personales como laborales le hicieron abandonar y que pasara a ser profesor y dedicarse al sacerdocio y las misiones posteriormente, profesiones que tampoco acabaron en buen término. En el año 1879, con 26 años, carecía de ocupación. Ese fue el momento decisorio que se incluyó en el arte y la pintura. En ese momento se instauró en esta modalidad artística. Pasó de predicar a los pobres a pintarlos y dibujarlos. Comenzó estudiando libros de anatomía y perspectiva y a copiar obras de Millet, y un año más tarde, en 1830, se trasladó a Bruselas a formarse en la Escuela de Arte gracias a las ayudas económicas de su hermano Theo. Un año más tarde volvió al núcleo familiar, pero los diferentes desencuentros con su padre y el resto de su familia, así como un nuevo fracaso amoroso, hicieron que se volviera a emancipar, esta vez a la capital, donde convivió con una prostituta, la cual le dedicó una obra llamada Dolor. Es esta obra que vemos aquí, la primera de las obras más reconocidas de Vincent van Gogh. En 1883 se inició en el arte del óleo mediante el reflejo paisajístico bajo el nombre Mujer en el bosque. Presentó su primera obra con pincelada gruesa, una de las características principales de este artista. Un año después, volvió nuevamente con su familia, pero seguía siendo una persona solitaria, introvertida y con grandes problemas emocionales. Durante ese periodo su padre murió, pero apenas Vincent se vio afectado y prosiguió con su nueva obra, Los comedores de patatas. La obra que tenemos aquí, temática basada en el pueblo y su expresión interesada en los más desfavorecidos, tratando de imitar con colores sobrios las obras de principios de siglo. En 1885 su vida dio un giro radical, llegando a Bélgica para formarse más y mejor en las actividades y las artes pictóricas. Perplejo por las obras de Rubens y de Lacroix, incorporó tonalidades coloridas a sus trabajos. Jugó entre exposiciones y expresiones lumínicas, la degradación, así como las diferentes tonalidades de colores. En ese momento nació un nuevo artista, un artista que sería recordado en todos los tiempos. Su interés por la pintura y los motivos japoneses fue una de las características de sus inicios de esta nueva etapa. Prueba de ello es la pintura que aquí tenemos, llamada Barcas en la playa, estilo con el que empezó a trabajar las diagonales, así como la diversidad de color y detalles en todo aspecto delineado. Tras todos estos cambios, mudó al Centro Impresionista de Arte a París, con el objeto de seguir los pasos de Monet y Renoir, con el objetivo de liberar la pincelada como sus inspiradores. La era del postimpresionismo ya estaba comenzando y Vincent se interesó en la técnica del puntillismo y el visionalismo utilizada por Pissarro. Otro de sus inspiradores fue Gauguin. De él aprendió la técnica del uso del plano del color en sí. La evolución artística de Van Gogh es uno de los hechos más destacados y estudiados en el mundo artístico. El comienzo con cuadros oscuros y luego el paso a las obras de color, acentuando la importancia del reflejo de los sentimientos y sensaciones, a través del uso de las diferentes escalas cromáticas y la ampliación de estas. Aquí tenemos la prueba. Comenzó con obras
muy sombrías y de carácter oscuro y triste, a unas obras mucho más coloridas, elaboradas y con mayor reflejo lumínico. En 1888 defendió su propia filosofía artística, donde su ejecución era armoniosa, rápida y minuciosa al detalle, a la par que colorida. Los cuadros vivos de bodegones, representaciones paisajísticas o retratos son los mejores ejemplos de su gran impacto como pintor. El amarillo era uno de los colores por el que él sentía especial predilección y lo empleaba en todas sus obras. Una de las más representativas fueron los girasoles. En ella usó diferentes tonalidades de este color para crear diferentes perspectivas y texturas. La noche estrellada fue una temática que representó en 2 ocasiones. La primera de ellas, realizada en septiembre de 1888, se muestra un azul intenso salpicado con puntos, brillantes amarillos y espirales de color que muestran un todo en movimiento. Mientras que la segunda de las obras, también llamada Noche estrellada, se produjo en junio del año siguiente. La obra reflejaba los traumáticos acontecimientos que ocurrieron en la vida de Vincent Van Gogh: locura, persecución y automutilación, como podemos observar en el segundo de los cuadros. La Casa Amarilla, creada por Vincent para anunciar en colonia de artistas a todos aquellos pintores y referentes del arte de la época, fue únicamente ocupada por Gauguin, y ambos comenzaron a trabajar juntos, siendo una de las obras resultantes Campesinos sembrando. Pero las diferencias entre ambos fueron decisivas y tras una discusión tomaron caminos diferentes. Van Gogh en ese momento perdió totalmente la razón y tras varias amenazas se cortó un trozo de la oreja. Las alucinaciones y ataques seguían persiguiéndole, pero fue capaz de crear más de 200 cuadros en tan solo 12 meses, cuadros exagerados y de gran trazo abstracto para comunicar sus sentimientos, cuadros que bien parecían obras propias del siglo XX. La Viña Roja fue la primera de las obras vendidas por un importe de 400 francos. Fue el único Van Gogh que se vendió durante la vida del artista. El trabajo no impidió que el 27 de julio de 1890, y con tan solo 37 años, se suicidara de un disparo. Pasó del casi anonimato dentro del mundo artístico a ser uno de los pintores más representativos de su época. Su muerte marcó el comienzo de la leyenda. A principios del siglo XX, sus cuadros, caracterizados por sus pinceladas gruesas y sus espirales, por su preocupación por las personas y la emoción humana como protagonistas principales, así como el gran colorido, obtuvieron el reconocimiento de obras maestras por su gran valor artístico e histórico. Sin duda, Van Gogh marcó el entusiasmo y la humanidad, constante y repetida en cada uno de sus movimientos y las posteriores expresiones del mundo artístico. Gracias, maestro. Del siglo XIX cabe destacar la arquitectura. Una de sus máximas representaciones, construidas a mediados de este siglo, fue la Torre Eiffel. Voy a centrarme en el documental La Torre Eiffel, 125 años de su historia, para comentar la arquitectura y la referencia arquitectónica durante este siglo. La Torre Eiffel, construida por Gustave Eiffel con motivo de la Exposición Mundial, se creó en 1889, icono conmemorativo del centenario de la Revolución Francesa. La torre tuvo que hacer frente a numerosas críticas por aquellos que la llamaron el gigante de hierro, pero tras 2 años de duro trabajo y sirviendo como punto de comunicación en las guerras, adquirió un aspecto utilitario. La torre brilló desde sus inicios con su máximo esplendor y es hoy uno de los monumentos más visitados del mundo y el emblema insigne de la capital gala. Su construcción supuso un reto tecnológico en la exposición, donde se trató de mostrar los avances en esa materia que se habían dado a finales del siglo XIX y con una alzaria de mayor de 300 metros, se abrió camino entre los edificios más altos, siendo el precursor de los rascacielos que tanto auge tuvieron en el siglo XX, donde se buscaba llegar a tocar el cielo.
Se inició con un complejo estudio de cálculo preciso y muy minucioso para que la estructura pudiera soportar las cargas tanto de su propio peso como los empujes y tracciones del temporal. Hoy, 126 años después de su construcción, es el emblema parisino por excelencia, es el monumento que encanta a los franceses y visitantes, es el icono de esta ciudad, la ciudad del amor.